Agorafobia. Equipo, los corticoides. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad acompaña al hombre en el curso de su existencia, siendo una reacción emocional que suele hacerse presente en situaciones en las que exista un peligro al individuo. En términos generales, la ansiedad normal se explica a través de alteraciones fisiológicas, conductuales y cognitivas por el estímulo que las desencadena. Si bien existe un componente funcional en su aparición, es posible que esta reacción pueda volverse patológica al impedir o limitar la vida del sujeto. Existen diversos elementos que permiten identificarla y diferenciar estas ansiedades. La primera es que es acrónica, pues lleva a revivir situaciones pasadas. Es fantasmagórica, pues su génesis no es el mundo real, sino su representación imaginaria en el conflicto inconsciente. Y es estereotipada o repetitiva en cuanto está fijado en el carácter del sujeto. Cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo cuando los síntomas no son atribuidos a efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento o no se explica por otro trastorno mental. Existen escalas específicas para cada trastorno que sirven para caracterizar mejor su gravedad y captar las variaciones de la misma a lo largo del tiempo. Tipos de ansiedad según el DSM-5. Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos, trastorno de ansiedad debido a afectaciones médicas, otro trastorno de ansiedad especificado, otro trastorno de ansiedad no especificado. De estos tipos de ansiedad, ahondaremos más en la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo a los lugares y o situaciones específicas que provocan pánico, vergüenza o impotencia. El DSM-5 cuenta con 9 criterios para diagnosticar agorafobia. Criterios según el DSM-5 de agorafobia. A. Miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más situaciones de las 5 situaciones siguientes. La primera, el uso de transporte público. Puede ser automóvil, autobús, trenes, barcos, etc. 2. Estar en espacios abiertos. Por ejemplo, zonas de estacionamiento, mercados, puentes, etc. 3. Estar en sitios cerrados. Por ejemplo, tiendas, teatros, cines, etc. 5. Hacer cola o estar en medio de una multitud. Y por último, estar fuera de casa y estar solo. Criterio B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, una persona de la tercera edad puede tener miedo a caerse o miedo a la incontinencia. Criterio C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Criterio D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. Criterio E. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. Criterio F. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. Criterio G. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio H. Si existe otra afección médica, por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Parkinson, etc., el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva.
Último criterio: el miedo, la ansiedad o la evitación que presenta esta agorafobia no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Sin embargo, si el individuo presenta y cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos. Caso clínico. Se nos presenta un caso de agorafobia en un niño, llamémosle J, de 10 años de edad, que presenta temor y evitación a las aglomeraciones, a lugares públicos como mercados, hospitales y escuelas, así como temor a viajar solo en autobús y ausentarse solo de casa. De inicio en edad escolar y con deterioro en su vida social y académica. Las funciones biológicas de J son normales. Para el tratamiento, desde el inicio recibió sertralina en una concentración de 37.5 miligramos diarios y psicoterapia individual de tipo cognitivo-conductual. Luego de 6 meses de tratamiento, el paciente continúa yendo al colegio acompañado por la madre. Se queda solo y tiene buen desempeño social y escolar, pero aún exige que la madre esté 1 hora antes de la hora de la salida para que lo pueda llevar y no se olvide de él. Por otro lado, usa el microbús para ir a diferentes lugares con leve ansiedad al inicio del viaje y disfruta paseos fuera de casa. Actualizaremos, según los criterios del DSM-5, este caso. En cuanto al criterio A, J presenta evitación y miedo a los 5 lugares establecidos en este criterio. Para el criterio B, también está presente en J. Para el criterio C, también está presente en J. Para el criterio D, también está presente en J. Para el criterio E, también está presente en J. Para el criterio F, también está presente en J. Y para el criterio G, también está presente en J. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, para satisfacer un diagnóstico definitivo del trastorno se requieren las siguientes condiciones. En primera, que los síntomas psicológicos o vegetativos sean manifestaciones primarias de ansiedad y no secundarias de otros síntomas como ideas delirantes o obsesivas. En segunda, que esta ansiedad se limita o predomina en al menos 2 de las siguientes situaciones: multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. Y por último, que la evitación de la situación fóbica es o ha sido una situación destacada. Epidemiología de la agorafobia. De acuerdo al artículo Trastornos de ansiedad, agorafobia y crisis de pánico, menciona que aproximadamente el 25% de la población sufrirá algún trastorno de ansiedad, teniendo mayor prevalencia en mujeres al doble respecto al varón. La agorafobia tiene una prevalencia anual del 0.3%. Suele iniciar en la adolescencia tardía y en los primeros años de la tercera década de la vida. Tiene una mayor comorbilidad psiquiátrica, así como una mayor carga genética en el sexo femenino. El 75% de pacientes que padecen agorafobia también padecen de trastornos de pánico. Un estudio realizado en México en el año 2000 menciona que las fobias específicas y las fobias sociales tienden a ser más persistentes que la agorafobia a lo largo de la vida. En los hombres, la fobia social apareció más tempranamente, mientras que la agorafobia comienza más tardíamente. La situación más temida fue salir o estar lejos de casa, seguida de viajar en auto, tren o autobús. Menciona que los hombres afectados manifestaron sufrir una mayor discapacidad y un mayor número de impedimentos para realizar su vida diaria. Tratamiento farmacológico. Existen 2 tipos de fármacos que se usan para el tratamiento de agorafobia. Estos son los antidepresivos y los ansiolíticos. Los antidepresivos son fármacos que actúan para el aumento de la disponibilidad de serotonina o noradrenalina. Así, logran elevar el estado anímico del paciente. Existe una gran variedad de antidepresivos. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos con sus siglas ATC, los inhibidores selectivos con sus siglas SNRI, los antagonistas de los receptores serotoninérgicos con sus siglas SARI, los inhibidores de la monoaminoxidasa con sus siglas IMAOS,
pero los tipos de antidepresivos que son más frecuentes son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ICRS, pues tienen una mayor tolerancia y seguridad en comparación con los otros. Los ICRS son la primera opción actualmente para el tratamiento de depresión y ansiedad. En México se encuentran disponibles 6 tipos de ICRS, los cuales son fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y citalopram. Como verán, solo son 5 y es porque hoy les hablaré sobre la sertralina, debido a que este tipo es recomendado para tratar la ansiedad. La sertralina es un antidepresivo tipo ICRS, como bien les había dicho. Ayuda a la disminución de la ansiedad. Esto se debe a que actúa en el neurotransmisor 5-hidroxitriptamina, que es el principal receptor excitatorio de la serotonina. Así potencia a este neurotransmisor. Además, es el encargado de mediar los aumentos de ansiedad. En diferentes estudios se demostró una mejoría en los ataques de ansiedad, aunque los ICRS no fueron de todo conclusos. La sertralina tuvo un éxito dando un resultado significativo. La dosis de la sertralina es de manera oral y su dosis inicial depende de la edad. En los niños de 6 a 12 años se puede iniciar con una dosis de 25 miligramos por día, aumentando a 50 miligramos por día después de una semana, mientras que en los adolescentes y los adultos la dosis inicial es de 50 miligramos por día y se puede incrementar después de una semana, llegando hasta los 200 miligramos por día. Algunos efectos secundarios de este fármaco son la somnolencia, mareos, dolor de cabeza, insomnio, vómito, náuseas, diarrea y disfunción eréctil. Otro síntoma es el síndrome serotoninérgico. Este es una afectación que se caracteriza por alteraciones de estado mental como ansiedad, agitación y delirio alarmante, como también de la hiperactividad autonómica y de hiperactividad neuromuscular. Normalmente estos síntomas pasan después de 24 horas. El segundo fármaco para el trastorno de agorafobia son los ansiolíticos. Estos fármacos deprimen el sistema nervioso central para reducir los efectos de la ansiedad. Los principales ansiolíticos son las benzodiazepinas. Estos son los más usados y tienen 4 efectos, los cuales son sedantes, anticonvulsivos, miorelajantes y ansiolíticos. Las benzodiazepinas se clasifican según su tiempo de vida o su tiempo de acción. Van desde un periodo corto de acción hasta un periodo prolongado de acción. Para los casos de ansiedad se recomienda usarlos de vida media y en dosis pequeñas. Las benzodiazepinas actúan sobre el neurotransmisor GABA, potenciando en específico la subunidad alfa-2 que está asociada a la actividad ansiolítica. Es decir, este fármaco provoca que aumente la emisión de GABA, produciendo efectos sedativos y ansiolíticos. Bien, la dosis de las benzodiazepinas va a depender del tipo de fármaco. Por ejemplo, el alprazolam es uno de los fármacos más prescritos y que tiene vida media. Inicialmente es recomendado su consumo de 0.75 a 1.5 miligramos por día. Esta dosis se divide en 3 porciones. Para el retiro del tratamiento es importante que sea gradual, reduciendo no mayor a 0.5 miligramos por día cada tercer día, y el tratamiento no debe pasar los 4 meses por peligro general de dependencia. Algunos efectos secundarios son que se ha presenciado ansiedad y ataques de pánico en el rebote. Bueno, esto quiere decir cuando se va dejando el tratamiento o se deja de una forma rápida, se puede presentar estos tipos de efectos. Otro efecto secundario es la somnolencia y un ligero dolor de cabeza o mareo. En lo que refiere al tratamiento psicológico, dada la naturaleza del trastorno, donde vemos un complejo sintomático compuesto por patrones conductuales, alteraciones neurológicas, psicosociales y cognitivas, deben tomarse en cuenta todas estas esferas al momento de introducir un tratamiento eficaz. Es por ello que el principal elemento de tratamiento recae en la psicoterapia, dejando al tratamiento farmacológico como un elemento secundario, cuyo principal objetivo recae en la disminución de los niveles de ansiedad, suprimir las crisis de pánico y evitar otro tipo de síntomas fisiológicos también presentados. En lo que refiere a las estrategias utilizadas durante este tipo de tratamientos, diversos estudios han demostrado que la exposición en vivo se presenta como un elemento firmemente establecido para la ansiedad y evitación fóbica. Ahora, en relación con el enfoque adaptado para el tratamiento terapéutico,
El enfoque cognitivo-conductual se ha presentado como un elemento de alta eficacia en la resolución de elementos propios del trastorno, como lo son el miedo o pánico, así como su frecuencia e intensidad. De igual manera, existen evidencias de que se presenta un índice menor de abandono en comparación con otros enfoques abordados, al igual que un mínimo de recaídas en ataques de pánico, comparándolo con la exposición en vivo como estrategia individual. Del mismo modo, es importante mencionar que la terapia cognitivo-conductual incluye además estrategias como lo son la educación sobre la ansiedad y el pánico, la reestructuración cognitiva y los autorregistros. Por otro lado, en lo que refiere al tratamiento psicológico enfocado en infantes, se ha comprobado que las diferencias entre este y el dado a los adultos realmente no presenta diferencias significativas. En otras palabras, los mismos enfoques utilizados en el adulto presentan una efectividad similar a lo encontrado dentro de los infantes. Aún con la comprobación de la eficacia clínica del tratamiento, existe un índice importante de pacientes cuyo avance no es el esperado. Alrededor del 12 al 16% de los pacientes tratados por agorafobia tienden a abandonar la terapia, mientras que un 30 a 35% asegura haber mejorado poco o nada, y únicamente el 45% alcanzan un elevado funcionamiento y estabilidad. De esta manera, es importante recalcar que la eficacia del tratamiento va más allá del enfoque que la terapia psicológica aborde. El acompañamiento farmacológico, aunado a una terapia cognitivo-conductual con la inclusión de la estrategia exposición en vivo, resulta en un tratamiento altamente eficaz en comparación con cualquiera de estos elementos de manera individual, pues el complejo que estos tres constituyen permite erradicar una amplia cantidad de síntomas que uno solo de sus elementos no podría administrado al paciente